No se oye un himno, se oye metal. Las defensas no mueren en la primera carga, mueren en el minuto exacto en que la línea comprende que la han girado. El mensajero no llega como llegan los héroes, llega sin épica, con la cara vacía, como si ya hubiera visto el final antes que los demás. Trae una frase breve, casi administrativa. Hay hombres en la montaña, y de pronto todo cambia. El paso, que parecía muro, se revela como trampa. Los persas siguen empujando de frente, calientes detrás de sus propios escudos, llenando el aire con respiración, órdenes y polvo. Pero la noticia ya no está en el número, está en la dirección. Alguien murmura una palabra que pesa más que una lanza: el sendero. No importa cuántos vienen, importa por dónde. Ese dato mata más rápido que un golpe. Y ahí aparece la pregunta real de Termópilas. ¿Qué destruye primero una defensa? ¿La fuerza del enemigo? ¿O el instante en que descubres que tu posición nunca estuvo cerrada? Después vendrá la simplificación. 300. Una cifra limpia, portátil, fácil de recordar, fácil de vender. Una cifra que cabe en una leyenda. La realidad, en cambio, estorba. Tiene aliados, discusiones, pactos incómodos, resentimientos viejos. Leónidas no llega solo con su núcleo espartano, llega con una coalición frágil, con ciudades que no se aman, pero que se toleran lo suficiente para no morir por separado. No es Esparta contra el mundo, es algo más inestable y más interesante. Un grupo de griegos intentando comportarse como unidad antes de serlo de verdad. El problema, además, empieza lejos del desfiladero. Jerjes no cruza el Helesponto para regalarle a la historia una escena grandiosa. Cruza para imponer obediencia. Lo suyo no es una búsqueda de belleza militar, sino una operación imperial. Avanza con hombres, sí, pero también con logística, castigo, mensaje político. Cada paso hacia el sur dice lo mismo: sométanse antes de que lleguemos. Del otro lado, la respuesta griega no nace de la confianza, sino de la urgencia. Tierra en Termópilas, mar en Artemisio, un tapón en piedra y otro en agua salada. La apuesta no es vencer de inmediato. La apuesta es retrasar. Retrasar significa comprar horas. Horas para evacuar, para organizar, para decidir, para mentirle al pánico un poco más. Por eso Termópilas importa tanto. No por la pureza de su mito, sino por la contabilidad brutal de su geografía. El norte no entra por cualquier parte. En campo abierto, el número pesa como una avalancha. En un cuello de roca, el número se atasca. Allí, menos hombres pueden parecer más. Allí, la disciplina puede fingir que sustituye a la masa. Ese es el cálculo frío escondido bajo los poemas. La entrada al paso no tiene nada de triunfal. No recibe, aprieta. A un lado se levanta la montaña, al otro, agua, lodo, vapores, terreno húmedo. El nombre mismo arrastra calor de fuentes termales, como si la tierra respirara por grietas invisibles. El suelo rezuma, las sandalias buscan agarre, el cuero cruje, el bronce arde al sol. Un hoplita se ajusta el casco y siente cómo el mundo se reduce a una ranura. Ya no hay paisaje, ya no hay horizonte. Solo queda un frente estrecho y la espalda del hombre que tiene delante. El cuerpo entiende antes que la mente una verdad simple. Aquí no se corre, aquí se empuja. Los griegos reparan un muro viejo, colocan la línea donde el ancho obliga al enemigo a entrar casi por turnos. Y esa frase, tan poco heroica, es una de las claves de la batalla: por turnos. Jerjes tiene más hombres, muchos más, pero el paso le prohíbe usar ese más a la vez. Puede mandar oleadas, sí, puede renovar el empuje, puede llenar el frente de gritos, flechas y cuerpos, pero la roca cobra peaje a cada ventaja. Así, el combate deja de parecer una pintura gloriosa y se vuelve una máquina. Empuje, medio paso, lanza, grito corto, escudo arriba, respiración rota, relevo. Jerjes mira ese cuello de piedra como se mira una puerta cerrada que debería haber cedido ya. Espera primero, no por calma, sino por cálculo. Espera que el miedo trabaje por él. Espera que el peso de su ejército haga lo que las lanzas todavía no hacen. No ocurre. La línea aguanta. Y precisamente porque aguanta, nace un problema nuevo. Si el frente no cede, hay que encontrar otra entrada. En ese momento, la batalla deja de ser solo choque
se convierte en búsqueda. Ahí está la diferencia entre la leyenda y la historia. La leyenda dice que Termópilas cae solo por valor. La historia dice algo más útil y más incómodo. Termópilas cae por información. Un mapa no es tinta sobre una superficie. Un mapa es poder. Un sendero en la montaña puede valer más que 1000 flechas. En el campamento persa, la magnitud no se mide en discursos. Se mide en fogatas que parecen no terminar, en animales inquietos, en ruido nocturno, en la sensación de que el ejército sigue más allá de donde alcanza la vista. Del lado griego, la escala se mide al revés. Un cuenco de agua compartido entre 2 hombres, una ampolla rota dentro de la sandalia, una tira de cuero apretada otra vez, una plegaria dicha sin sacerdote. Un espartano no reza para ganar, reza para no fallarle al hombre que empuja a su lado. Un tespio no necesita una gran arenga para entender dónde está. Le basta con mirar el paso y comprender la consecuencia. Si ese cuello cede, el sur queda abierto. Leónidas entiende esa lógica con una claridad incómoda. El objetivo no es la inmortalidad, el objetivo es la demora. Cada hora resistida vale más que una carga bonita para la memoria de otros. Pero toda demora tiene un enemigo silencioso, la ruta alta. Hay vigilancia, hay un plan, hay hombres colocados para cubrir ese riesgo. Y aún así existe un punto ciego, el hombre local que conoce la montaña mejor que cualquier general. La leyenda siempre necesita una traición fácil de señalar con el dedo. La historia ofrece algo menos limpio y más peligroso, un hombre que posee un dato decisivo. Su nombre, más tarde, se volverá sinónimo de traición, pero aquí, todavía, es apenas una sombra caminando hacia el poder con una frase en la boca, y ahí, mucho antes del último choque, empieza de verdad el lugar donde se rompen los héroes, no en el grito final, no en el montón de cadáveres, no en la imagen cómoda del sacrificio. Empieza en voz baja, cerca de una tienda, cerca de un mapa. Cuando alguien pronuncia el sonido más peligroso de una guerra, yo sé un camino. En los relatos posteriores, Grecia decide resistir. En los documentos humanos, Grecia decide algo menos noble y más urgente, no colapsar. Un mensajero corre entre ciudades llevando cifras que nadie quiere oír. Una invasión no es una sola batalla ni una sola frontera. Es una ruta de suministros, es una cadena de puertos, es un calendario de cosechas convertido en objetivo militar. Antes de que el enemigo golpee una muralla, ya está presionando el grano, el agua, las decisiones y los nervios. Jerjes no avanza hacia una polis aislada, empuja un sistema imperial hacia el sur, donde una ciudad se somete, puede conservar templos y autoridades locales, pero paga obediencia y tributo. Donde una ciudad resiste, gana una historia para el futuro, pero antes puede perder techo, almacenes y población. Por eso la política griega deja de hablar como hablan los oradores y empieza a contar como cuentan los contables. ¿Qué se salva? ¿Qué se entrega? ¿Qué se retrasa? ¿Quién da órdenes? ¿Quién acepta obedecerlas? Atenas mira al mar como quien mira una muralla móvil. Esparta mira la tierra como si siguiera mirando una obligación antigua. Entre ambas no hay amor ni confianza plena. Hay algo más frágil y más útil. Miedo compartido. Nadie lo admite en voz alta, pero basta para diseñar una respuesta común. Así nace la apuesta. Termópilas en tierra, Artemisio en el agua. No es la última línea. Es una primera maniobra de contención, levantada con la esperanza de comprar tiempo antes de perderlo todo. En una sala de consejo, la escala parece inmensa. Se habla de rutas, de puentes, de caballos, de puertos, de qué regiones caerían primero si el invasor mantuviera el ritmo. Pero en el borde de esa misma decisión, la escala cambia. Un hombre frota aceite en una correa para que no se parta en el empuje. Otro cuenta puntas de lanza como quien cuenta días. Un tercero abre y cierra la mano,
notando las grietas de la piel donde el escudo volverá a rozar. La estrategia siempre se pronuncia en grande y se paga en pequeño. Luego vendrá la simplificación. Leónidas marcha con 300. La realidad es menos limpia. Leónidas lleva 300 espartanos como núcleo duro, hombres entrenados para mantener una línea sin negociar con el pánico. Pero Termópilas recibe también contingentes aliados, hombres de otras ciudades, otros hábitos, otras lealtades, otros acentos. Eso importa, porque cambia el sentido de la escena. No es una élite aislada contra una multitud infinita. Es una coalición intentando comportarse como un solo cuerpo bajo presión. Y esa coalición llega con fricción. Cambian las voces, cambian los chistes, cambian las desconfianzas. Cada ciudad trae su propio cálculo escondido. ¿Cuánto pone? ¿Cuánto arriesga? ¿Cuánto culpará a la otra si todo sale mal? Mantener la formación no será solo una cuestión militar, también será una cuestión diplomática. La línea debe sostenerse por fuera y por dentro. El paso ofrece una promesa concreta: estrechez. La roca obliga, la marea limita, el terreno comprime. En campo abierto, el número persa sería un peso continuo, una presión imposible de absorber. En Termópilas, en cambio, la geografía trabaja para quien sabe usarla. Menos hombres pueden cerrar el frente a más hombres. La piedra vuelve útil a la disciplina. Esa es la razón verdadera por la que el lugar es elegido. Artemisio responde a la misma lógica, pero en el agua. También allí se busca un cuello, una garganta estrecha entre masas más grandes, un espacio donde el número enemigo no pueda desplegarse con toda su ventaja. Tierra y mar quedan unidos por una dependencia brutal. Si cae el paso, sostener la flota se vuelve casi imposible. Si cae la flota, el paso pierde sentido estratégico. No son dos batallas separadas, son dos manos intentando cerrar al mismo tiempo una misma herida. En los campamentos griegos, la realidad vuelve a medirse en detalles. Suena el martillo corrigiendo un remache. Huele a cuero, a sudor viejo, a brea en los barcos que esperan noticias. Un hoplita prueba el peso del escudo y siente cómo el borde le golpeará el muslo a cada paso. Un remero se masajea el antebrazo antes de que aparezca la ampolla. Nadie se siente protagonista. Nadie habla como hablarán luego los poemas. Los hombres no buscan inmortalidad, buscan aguantar su lugar en la línea. La decisión futura parecerá limpia. La decisión real es un rompecabezas de restricciones. Esparta tiene festividades, normas, ritmos propios. Atenas tiene una población que proteger, una evacuación que administrar, un miedo colectivo que no puede dejar desbordarse. Por eso la respuesta no es total, es suficiente. Suficiente para frenar, suficiente para obligar al invasor a gastar tiempo, suficiente para que el avance deje de parecer inevitable. Y ahí aparece la primera palabra verdaderamente importante de esta parte: detener. Eso es lo que buscan. No vencer de una vez, no expulsar a Jerjes del mapa, solo detener, porque un ejército inmenso vive del impulso. Necesita moverse para alimentarse, para intimidar, para seguir pareciendo invencible. Si Termópilas consigue reducir ese avance a empujones de centímetros, no solo bloquea hombres, bloquea ritmo, bloquea prestigio, bloquea la sensación de que el imperio atraviesa Grecia como una orden que nadie puede discutir. Del lado persa, la escala abruma precisamente por eso. Las columnas parecen no acabar. Hay oficiales que registran, escribas que cuentan, mensajeros que corrigen, animales, carros, tiendas, ruido. No es solo un ejército, es una administración armada. Jerjes puede probar, esperar, castigar, insistir. Tiene reservas, tiene profundidad, tiene margen, pero incluso un imperio tiene prisa. La paciencia imperial también se desgasta. Una invasión enorme consume mientras avanza, come, pisa, exige, arrastra. Necesita convertir el movimiento en dominio visible. Cada retraso hace más pesado el trayecto y más frágil la imagen del invencible. Por eso,
Antes del choque, el paso ya está produciendo efecto, ya está alterando el calendario del enemigo, ya está convirtiéndose en una máquina de fricción. Los hombres que llegan a defenderlo no se piensan como héroes de una pintura futura, se piensan como piezas. El héroe de cine busca cámara, el soldado real busca sitio en la línea, sombra cuando puede, agua cuando aparece, descanso cuando se lo permiten. La preparación se vuelve un ritual sin ornamento. Afilar, ajustar, dormir mal, beber poco, callar mucho. Entonces aparece, casi como un rumor que nadie quiere tocar demasiado, el problema de arriba. Alguien menciona el sendero de la montaña, no como revelación, sino como algo viejo, conocido, medio descartado. Un guardia escupe al suelo y responde que hay hombres asignados allí, que esa ruta está cubierta, que no es el verdadero peligro. La frase tranquiliza solo a quien necesita ser tranquilizado, porque cubierto no significa lo mismo para todos. Depende de cuántos hombres haya, depende de cuántos sepan, depende sobre todo de quién conoce la montaña mejor que quienes pretenden cerrarla. Ahí nace la grieta, no en el muro, no en el escudo, no en la lanza, en la información. Al amanecer, el paso no tiene música, tiene respiraciones acompasadas, tiene escudos tocándose como tejas bajo presión, tiene ojos que no buscan gloria, sino señales. Y toda la estrategia, toda la geografía, toda la política comprimida entre roca y mar, termina reducida a una sola pregunta práctica. ¿Cuánto tiempo puede resistir un cuello de piedra antes de que el mapa traicione a quienes confiaron en él? El primer día no empieza con una arenga, empieza con una distancia medida a pasos. Jerjes observa el cuello del paso, como si el terreno hubiera cometido un error. Un imperio está hecho para desplegarse, para ocupar ancho, para envolver, para convertir el horizonte en amenaza. Termópilas le arrebata ese horizonte y lo reduce a una ranura. Y ahí está la humillación verdadera, no una humillación de orgullo, sino de logística. El espacio obliga al poder a entrar de uno en uno. En la línea griega, el sonido dominante no es el grito, es el roce continuo, madera pintada, cuero tensado, bronce golpeando bronce. Un hoplita ajusta la mandíbula dentro del casco y siente el aire entrar caliente. El sudor le cae hacia los labios con gusto a metal. La lanza tiembla por fatiga antes de tocar a nadie. El cansancio llega pronto cuando el cuerpo entiende que su tarea no es avanzar, sino sostener un muro con los hombros. Después dirán que Jerjes lanzó a su ejército como una masa ciega, como una ola sin forma. No es así. Jerjes prueba, espera, mide, calcula no solo el costo militar del retraso, sino el político, porque detenerse frente a un grupo pequeño de defensores no es solo un problema táctico, es un mensaje, y el invencible no puede permitirse enviar el mensaje de que también se atasca. Los primeros ataques buscan abrir grietas rápidas. El choque llega como una máquina. Presión contra madera, presión contra carne escondida, presión que no pregunta por el heroísmo de nadie. Una línea no piensa en victoria, piensa en centímetros. El hombre de atrás empuja al de adelante. El de adelante sabe que no puede ceder sin romper algo más grande que su propio cuerpo. En un lugar así no hay espacio para improvisar. El paso obliga a combatir como si cada hombre fuera una pieza de una cerradura. Los persas son más, pero no pueden ser más a la vez. Esa es la ventaja que la roca regala a los griegos. El terreno entra en combate junto a ellos. Cada asalto frontal tropieza con el mismo problema. El número se amontona antes de convertirse en fuerza útil. Y cuando una y otra vez el frente no se rompe, la pregunta deja de ser cómo empujar más fuerte y pasa a ser cómo dejar de empujar de frente. El patrón se instala pronto. Avance persa, choque seco, retroceso breve, nuevo avance. Las lanzas griegas trabajan como herramientas de oficio, no como símbolos. Buscan rendijas, castigan la densidad, convierten el embudo en una herida repetida. Un escudo recibe impactos y vibra como una campana muda. El brazo se entumece,
la muñeca arde, el aire raspa la garganta, el polvo se pega al sudor, la sed aparece cuando todavía no existe la pausa. Desde lejos, el muro de escudos parece una imagen limpia. Desde dentro, es un sistema de supervivencia. El borde alto protege la cara, el lateral cubre al vecino, el valor deja de ser una emoción individual y se convierte en una disciplina feroz. No girar cuando el cuerpo pide girar. No abrir hueco cuando las piernas quieren retroceder. El enemigo no necesita matar a todos. Le basta con lograr que uno mire atrás. Jerjes lo entiende. El prestigio exige una ruptura visible. Por eso entra en escena una fuerza que más tarde la memoria convertirá en palabra legendaria. Los inmortales. El nombre suena a mito, pero su función es concreta. Son hombres enviados para hacer donde otros fallaron. Lo que todavía no se ha conseguido, encontrar la costura de una defensa cerrada. El cambio no se nota en una música grandiosa, se nota en cosas pequeñas, cascos distintos, marcha más compacta, menos ruido inútil, más intención. El griego de la primera fila no necesita conocer el nombre, le basta con sentir que el empuje cambia de calidad, pero la roca sigue siendo roca. El estrechamiento sigue negando el rodeo, el despliegue. La ventaja de llenar el frente con todo a la vez. Los griegos relevan a los agotados cuando pueden, meten a los menos cansados, convierten el relevo en parte de la defensa. Ahí la coalición funciona, no porque se quiera, sino porque entiende la tarea. Sostener espacio, eso es todo, y eso basta para volver inútiles muchos de los beneficios del enemigo. Entonces aparece el problema que más irrita a un imperio, el tiempo. Cada nuevo asalto consume hombres, energía y, sobre todo, reputación. El tiempo desgasta la imagen del invencible, y esa imagen vale casi tanto como las lanzas. Un imperio puede pagar con plata, puede pagar con amenazas, puede pagar con incendios futuros. Lo que no puede pagar fácilmente es la visión de sí mismo detenido ante una puerta estrecha. En el campo persa, la frustración empieza a sentirse como se siente el calor, retenido después del sol. Los oficiales necesitan reportar progreso. El progreso no llega. Los rumores empiezan a circular. Y un ejército inmenso siempre corre un riesgo interno. Necesita creer que su propia escala garantiza el resultado. Termópilas lo contradice. Del lado griego, sin embargo, la resistencia inmediata también trae un veneno. Aguantar alimenta una ilusión. La ilusión de que la estrechez basta, de que el paso está realmente cerrado, de que el mapa está obedeciendo. Un soldado bebe apenas un sorbo. Se limpia la sal de la boca con la muñeca. Mira el muro reparado y quiere creer que ese muro significa seguridad. No significa seguridad, significa aplazamiento. Y ahí está la verdadera grieta del día. La batalla no se decide solo en el frente, se decide en el momento en que el frente deja de ser el único frente posible. Cada hora que la línea resiste enseña a Jerjes una lección clara. El camino directo cuesta demasiado, así que el imperio activa la ventaja que más teme cualquier defensa bien plantada: la información. Preguntar a los locales, comprar datos, convertir senderos en armas. En la montaña, el camino ya existía antes del traidor. La geografía no necesita traiciones para volverse peligrosa. Los griegos lo saben. Han puesto vigilancia, han destinado hombres, pero toda vigilancia depende de algo frágil. Una noche bien cubierta, una sorpresa que no llegue, una decisión correcta tomada con cansancio y con frío. Poco a poco, el punto alto se convierte en el centro invisible de la batalla. Al final del día, el relato cómodo ya está preparado. Pocos contra muchos, disciplina contra caos, roca contra imperio. La realidad, en cambio, ofrece una amenaza más precisa y más cruel. Cuando el terreno funciona demasiado bien, obliga al enemigo a buscar la puerta lateral. El paso sigue en pie, la línea sigue cerrada, los escudos siguen tocándose, pero el mapa ya empezó a moverse. Y entonces la pregunta cambia sin que casi nadie en la línea lo note todavía. Ya no es cuánto pueden resistir los hombres de frente, sino cuánto tarda alguien, en algún punto de la noche, en vender un camino. La mitad real de Termópilas no ocurre en el frente, ocurre fuera de la vista, donde un camino de montaña deja de ser paisaje
y se convierte en arma. Jerjes ya ha probado la fuerza bruta, ha enviado oleadas, ha enviado hombres escogidos, y el paso le ha devuelto siempre la misma lección. Allí el número no entra como número, entra de uno en uno. Por eso la pregunta cambia. Ya no se trata de quebrar la línea, se trata de volverla inútil. Entonces aparece Efialtes. No entra como personaje de tragedia, sino como entran casi todos los traidores en la historia, con un dato preciso y una esperanza de recompensa. La escena, justamente por eso, resulta más dura. No hace falta una gran pasión para romper una defensa. A veces basta un hombre local que sabe dónde gira un sendero y entiende cuánto vale esa información frente a un rey que necesita dejar de perder tiempo. Ahí cambia Termópilas, no cuando los persas empujan más fuerte, no cuando gritan más, no cuando acumulan más cadáveres delante del muro. Cambia cuando un camino conocido por la tierra se convierte en una decisión imperial. Ese sendero no nace de la traición, ya existía. Esa es una de las verdades más incómodas del episodio. La geografía llevaba la grieta dentro desde el principio. El frente parecía sólido, pero la montaña guardaba una bisagra. Eso significa que la seguridad griega nunca dependió solo de la roca y de los escudos. Dependía también de algo mucho más frágil: vigilar la altura sin fallar una sola noche. Jerjes comprende de inmediato el valor de la oferta. No necesita otra jornada de desgaste frontal si puede comprar una madrugada definitiva. La maniobra que sigue no tiene nada de glorioso. No suena a epopeya. Suena a pasos medidos en la oscuridad, a una columna avanzando sin ruido excesivo, a hombres guiados no por el coraje de una carga, sino por la ventaja exacta de quien ya sabe por dónde pasar. Arriba están los focidios, puestos allí precisamente para impedir eso. Y ese detalle destruye otra simplificación cómoda. El desastre no nace de ignorar la ruta, nace de no conseguir cerrarla. La noche ayuda al enemigo. El monte guarda el sendero entre robles, sombra y suelo seco. No hace falta una antorcha que delate la subida. Basta el crujido de muchas hojas bajo muchas pisadas. Primero un roce, luego una presencia, luego la comprensión. Un centinela oye antes de entender, y cuando entiende, ya es tarde. La oscuridad que debía proteger la vigilancia ahora protege al avance persa. Los focidios reaccionan deprisa, pero reaccionan dentro de un malentendido fatal. Ven hombres aparecer donde debía estar el vacío. Se arman, se preparan. Por un instante, del otro lado también hay duda. Son lacedemonios. Es aquí donde está la resistencia principal. Después llegan las flechas, y los focidios creen que ellos son el objetivo verdadero. Retroceden hacia lo alto para defenderse, y ahí está el centro helado del episodio. No lo eran. Los persas no han subido para ganar otra batalla en la cumbre. Han subido para dejar esa pequeña resistencia a un lado y seguir bajando. A veces una guardia no necesita ser destruida para fracasar. Basta con que la sobrepasen. Eso es peor, porque conserva hombres pero pierde función. Conserva armas pero pierde tiempo. Conserva voluntad pero ya no conserva el camino. Abajo, mientras tanto, el paso todavía parece el paso. Los escudos siguen tocándose, el cuero sigue crujiendo. El bronce sigue devolviendo calor a la cara. Un hombre en primera fila todavía puede creer que el peligro continúa delante, en el mismo lugar donde ha estado desde el inicio. Y justamente por eso lo que viene resulta más cruel. La batalla cambia de forma antes de que la línea lo note. La noticia no cae de golpe, cae por capas. Primero, una señal inquietante. Después, un rumor. Después, otro aviso. Después, corredores bajando desde arriba cuando la claridad empieza a romper la noche. Eso es lo que vuelve el momento tan duro. No se trata solo de recibir información, se trata de verla repetirse hasta que ya no queda espacio para negarla. La defensa oye la misma verdad por más de un camino. Y cuando una noticia llega 3 veces, deja de ser miedo, se vuelve estructura. Entonces aparece el verdadero punto medio de la historia. Consejo, división, cálculo. Hasta ese instante, sostener la posición todavía podía parecer una tarea militar. Desde ese momento, quedarse o irse
ya no es una cuestión táctica pura, es una decisión sobre qué sentido tiene seguir. Algunos entienden que permanecer ya no servirá para cerrar el paso, sino solo para morir en él. Otros aceptan que precisamente por eso hay que permanecer, no porque el resultado pueda cambiar, sino porque la demora todavía puede comprarse con cuerpos. Aquí suele decirse que nace la gloria. En realidad, nace algo más severo y menos consolador. Nace la claridad. El lugar donde se rompen los héroes no es el instante en que pierden el valor. Es el instante en que el valor deja de prometer resultado. Hasta esa noche, Termópilas seguía siendo una defensa. Desde ese amanecer se convierte en una demora terminal. El frente no ha cedido. Los hombres de delante no han sido desarmados. El muro no ha desaparecido, pero la retaguardia se ha abierto, y con ella se abre algo peor que un hueco físico. Se abre la verdad. No cae la línea por empuje, cae por revelación. No se derrumba el muro, se derrumba la idea de muro, y cuando una posición deja de ser posición, ya no queda estrategia en sentido pleno, ya no queda esperanza de sostener el lugar como estaba pensado. Lo único que queda es la elección. El amanecer no trae esperanza, trae confirmación. La noticia ya no circula como rumor, cae como sentencia sobre el campamento griego. La ruta alta está abierta, los persas descienden por la retaguardia. El paso ha dejado de ser una posición defensiva. Lo decisivo no es que el frente haya cedido. Lo decisivo es que el frente, por sí solo, ya no basta. Desde abajo, Termópilas todavía puede parecer una pared. Desde arriba, ya es una puerta abierta. Y entonces la pregunta cambia de forma. Ya no se trata de sostener el paso, sino de decidir qué puede salvarse cuando el paso ya está perdido. Leónidas entiende la situación antes de que la leyenda la limpie. No está eligiendo entre victoria y derrota. Esa elección ya no existe. Está eligiendo entre una retirada que permita sobrevivir a parte de la fuerza griega y una aniquilación total que no compre nada. Ahí la escena se vuelve más dura que el mito. Lo que después parecerá una explosión de heroísmo es en realidad un acto de mando bajo condena. Ordenar quién se va y quién se queda no tiene brillo, tiene peso. Visto de cerca, ese momento no parece una pintura gloriosa. Parece un campamento donde cada hombre intenta ordenar por dentro algo que no tiene solución limpia. Uno recoge su equipo sin saber si lo que siente es alivio o vergüenza. Otro aprieta una correa dañada que quizá ya no necesite durante muchas horas. Otro evita mirar a quienes se quedan. Ningún discurso arregla eso. El que parte sabe que vive porque otro aceptará no hacerlo. El que permanece sabe que ya no está defendiendo una línea, sino comprando tiempo con su cuerpo. Y sin embargo, ese tiempo vale. En la lógica dura de una guerra, vale más que la pureza moral de cualquier recuerdo posterior. Por eso, la retirada de la mayoría no debe leerse como cobardía, sino como la única manera de que el sacrificio final conserve utilidad. Aquí empieza a mentir la versión cómoda. Dirá, 300 espartanos, solos frente al mundo. La realidad es más áspera. Los tespios se quedan por decisión propia. No abandonan a Leónidas ni a los suyos. Su presencia convierte el final en un acto de solidaridad cívica, no solo en una postura espartana. Los tebanos, en cambio, permanecen en una situación mucho más turbia. La tradición transmitida los muestra retenidos en un contexto de fidelidad dudosa, en medio de una guerra donde las lealtades griegas estaban lejos de ser limpias. Y justamente por eso, el episodio gana fuerza histórica, porque no está hecho de héroes puros, sino de hombres que llegan al mismo final por motivos distintos. Deber, lealtad, presión, cálculo. Eso vuelve a Leónidas más interesante, no menos. No dirige una última resistencia porque todavía crea posible la victoria. La dirige porque necesita que esa resistencia siga teniendo una forma inteligible para los suyos y útil para los demás. Ahí, el heroísmo deja de ser una emoción individual. Se convierte en una mezcla incómoda de deber político, necesidad militar y agotamiento físico. Incluso los detalles más pequeños cortan más hondo en esta parte. La escena ya no admite autoengaño. Un casco se deja en el suelo unos minutos para aliviar el cuello.
El agua se bebe despacio porque todavía tiene función. Una lanza rota obliga a pensar en la espada. La espada obliga a pensar en la distancia corta, y la distancia corta obliga a entender lo que viene. El cuero huele a sudor viejo. La madera conserva abolladuras de los 2 días anteriores. Nadie necesita que le expliquen qué significa estar rodeado. Ya está en el aire del campamento. Se nota en las pausas más largas entre frase y frase. Se nota en la forma en que algunos hombres miran sin hablar. Se nota en que la postura exterior sigue siendo militar, pero la misión interior ha cambiado. Ahí está el verdadero sentido del título de esta historia. El lugar donde se rompen los héroes no es donde desaparece el coraje, es donde el coraje deja de parecer victoria. Es donde la disciplina ya no protege el regreso. Es donde el deber permanece en pie, aunque toda recompensa visible haya sido arrancada. Más tarde, la leyenda llamará a eso gloria. La realidad lo nombra de una manera más fría y más exacta, certeza de muerte administrada con lucidez. Por eso la crisis de Termópilas no pertenece solo a Esparta, pertenece a la mecánica de todas las derrotas útiles. Una posición puede sostenerse 2 días y quedar condenada por una sola abertura en la retaguardia. Una coalición puede llegar llena de fricciones y, bajo presión extrema, revelar quién puede actuar todavía como cuerpo político. Un rey puede perder la batalla y aún así elegir que otros vivan para pelear después. Esa es la verdad incómoda que ninguna estatua puede contar del todo. El último valor de Termópilas no nace cuando resisten de frente, sino cuando aceptan que ya no resisten para sí mismos. Al amanecer siguiente, todo eso se volverá físico. Los hombres que quedan tendrán que luchar más allá de la ventaja estrecha del paso. Los persas avanzarán empujados también por sus propios mandos. Leónidas caerá. Habrá combate alrededor de su cuerpo. Los supervivientes retrocederán hacia una altura menor, y el final llegará bajo una lluvia de proyectiles. Pero antes de que todo eso ocurra, la verdadera batalla ya se ha librado en otro lugar, en la cabeza de los que se quedan. Por eso la noche de la crisis es el corazón de Termópilas. Es el instante exacto en que una defensa deja de ser defensa y con plena conciencia se transforma en sacrificio. Después de Termópilas, la batalla deja de pertenecer solo a la guerra. Pasa a pertenecer al relato y ahí empieza una segunda lucha, no la de escudos contra lanzas, sino la de la memoria contra el hecho. El campo queda atrás. Empieza el trabajo de recortar, ordenar, limpiar, repetir. Lo que fue confuso se vuelve nítido. Lo que fue mezcla se vuelve emblema. Lo que fue una coalición termina reducido a una silueta. Entonces nace la versión que el mundo recuerda con más facilidad. 300 espartanos, solos, puros, inmóviles ante el imperio. Funciona porque cabe en una frase. Funciona porque puede grabarse en piedra, pintarse en una escuela, repetirse en una película, pero justamente por eso falsifica, no inventa el valor, hace algo más eficaz, borra compañía. Los 300 importan, sí, pero como núcleo espartano dentro de una fuerza griega más amplia. Al principio, el paso no lo sostienen 300 hombres aislados del resto del mundo, sino una suma de contingentes aliados que convierten la defensa en algo mucho menos limpio y mucho más real. Y esa realidad incomoda, porque una coalición no tiene la pureza de una estatua. Una coalición trae ciudades distintas, jerarquías tensas, obligaciones desiguales, hombres que no llegaron por la misma razón, ni esperaban el mismo final. La memoria pública casi siempre prefiere los emblemas a las sumas. Un emblema entra rápido en la cabeza. Una enumeración de aliados exige atención, contexto, paciencia. Por eso la luz se concentra sobre Esparta y deja en sombra a quienes no sirven para una imagen perfecta. Ahí está una de las razones por las que este episodio sobrevivió tan bien. Fue recortado hasta parecer simple, pero no lo era. La versión más repetida convierte Termópilas en una especie de victoria moral, que casi compensa por sí sola la derrota material. Eso también necesita corrección. En el plano táctico, la victoria fue persa. El paso cayó. Grecia central quedó abierta. La línea terrestre fracasó en su objetivo inmediato de cerrar el acceso hacia el sur. La flota griega
Al conocer la caída del paso, ya no pudo sostener su posición del mismo modo y tuvo que retirarse. Todo eso pertenece a la realidad dura del episodio y conviene no suavizarlo. Termópilas no fue un triunfo militar disfrazado, fue una derrota. Y sin embargo, no fue una derrota vacía. Ahí reside su densidad histórica. Perder una batalla no significa perder toda utilidad. Los persas vencen, pero no convierten esa victoria en una aniquilación total del adversario. Buena parte de las fuerzas griegas consigue retirarse. La resistencia compra margen para reorganizar decisiones posteriores. Ese margen no puede verse en una estatua, pero pesa más que la estatua. El terreno se pierde, el tiempo se gana, y en una invasión, a veces eso basta para cambiar lo que viene después. La memoria oficial vuelve a intervenir justo ahí. Dice, Esparta se quedó sola porque Esparta era distinta. La realidad, otra vez, es más áspera. Los tespios permanecen por decisión propia, y esa permanencia debería ocupar un lugar mucho mayor en cualquier relato honesto. No encajan en la simplificación porque obligan a aceptar que el final no fue únicamente espartano. Los tebanos, en cambio, introducen una incomodidad diferente. Su presencia arrastra la ambigüedad de una guerra donde las fidelidades griegas estaban lejos de ser limpias. De pronto, el bloque moral perfecto se resquebraja. Ya no hay un solo motivo para quedarse. Hay lealtad, coerción, deber, sospecha, cálculo político. Y eso, aunque vuelve la escena menos cómoda, la vuelve más verdadera. Hasta las cifras ayudan a fabricar mito. Los números grandes del lado persa y el número redondo del lado espartano producen una combinación casi perfecta para la memoria popular. Un enemigo inmenso, un grupo mínimo, una imagen fácil de repetir. Pero la simplificación no solo embellece, también desvía la pregunta central. Dejamos de preguntarnos cómo resistió una alianza frágil bajo presión y empezamos a repetir, casi sin pensar, cómo murieron 300. El foco cambia, y con él cambia el sentido histórico de lo ocurrido. Eso no significa que el mito sea inútil. Al contrario, su utilidad es precisamente la razón de su éxito. Termópilas se vuelve célebre como ejemplo de resistencia frente a probabilidades extremas. Esa fama no demuestra que la versión popular sea exacta. Demuestra otra cosa, que una derrota puede reorganizarse como instrucción política, puede transformarse en lenguaje colectivo, puede servir para enseñar firmeza, deber, resistencia, identidad. El león conmemorativo, la inscripción, la persistencia del episodio en la literatura y en la memoria posterior revelan el mismo mecanismo. La historia no se recuerda solo por lo que fue, sino por lo que después permite decir. Y aún así, el mito no nace de la nada. Funciona porque debajo hay un hecho duro que resiste incluso la exageración. Hubo una defensa real del paso durante varios días. Hubo un retraso efectivo del avance persa. Hubo hombres que pelearon sabiendo que ya no saldrían de allí. Sin ese núcleo de realidad, la leyenda no habría soportado siglos. La exageración vive porque encuentra una base lo bastante densa para sostenerla. Ese es el valor más útil de Termópilas cuando se le quita el bronce decorativo. No enseña que unos pocos ganan por nobleza. No enseña que la pureza moral compensa una derrota táctica. No enseña que la historia pertenece solo a los más visibles. Enseña algo más incómodo y por eso más verdadero. Una posición puede ser admirable y aún así fallar. Una derrota puede abrir el centro de un país y aún así servir. La memoria pública puede honrar a los correctos y olvidar a los necesarios. Dicen, leyenda espartana. Lo que hubo, en realidad, fue una defensa de coalición, una victoria persa, una retirada aliada, un retraso que compró futuro y una historia que después aprendió a recortarse hasta parecer limpia. Pero la historia real nunca fue limpia, nunca fue simple, nunca fue solo de una ciudad, ni solo de un símbolo. Por eso, antes del final,
Conviene hacer un último gesto de honestidad, no celebrar todavía la estatua, no repetir todavía la inscripción, no dejar que la memoria cierre el episodio en una forma cómoda. Conviene volver al amanecer en que todo se volvió físico, cuando la madera todavía estaba astillada, el polvo seguía pegado al sudor, los cuerpos aún no eran monumento, y la memoria todavía no había empezado a mentir. El último acto de Termópilas no empieza con una frase inmortal, empieza al amanecer, cuando la información se vuelve paisaje. Los hombres de Jerjes ya han cruzado la ruta de montaña durante la noche. Los avisos han llegado en capas, como llega la verdad cuando ya no puede discutirse. Primero señales inquietantes, luego noticias de desertores, después corredores bajando desde las alturas. Leónidas ya ha despedido a la mayor parte de los aliados. Quedan los espartanos, los tespios que han elegido quedarse, y los tebanos retenidos, según la tradición transmitida. Más tarde se hablará de la última resistencia. En ese instante, lo que existe es algo más desnudo, una fuerza que ya sabe exactamente para qué va a morir. Jerjes tampoco se precipita. Eso vuelve la escena más dura. La matanza final no llega como un arrebato desordenado, sino como una operación que espera su momento. Cuando el cerco puede cerrarse con precisión, el golpe cae, y precisamente esa coordinación le quita cualquier resto de nobleza teatral. No hay caos glorioso, hay una decisión ejecutada cuando la trampa ya está lista. Los griegos que quedan entienden enseguida lo decisivo, la estrechez ya no los protege. Por eso el combate final no ocurre exactamente como los 2 días anteriores. Ya no pueden limitarse a sostener el cuello del paso, del modo en que lo habían sostenido antes. El muro ha perdido su sentido. La protección ha sido quebrada por detrás, así que avanzan más al frente, hacia una zona más abierta, donde la defensa conserva menos ventaja, pero todavía puede convertir algunos minutos en tiempo útil para otros. Ahí se ve con claridad la diferencia entre mito e historia. El mito imagina una fidelidad inmóvil a la posición. La historia muestra algo más áspero. Cuando la posición deja de servir, hay que salir de ella y seguir peleando igual. Desde lejos, el combate final puede parecer una sola masa. De cerca, está hecho de fallos materiales, lanzas que se quiebran, madera rajada que devuelve el golpe a la mano, brazos entumecidos, casco, sal, calor, respiración corta. Detrás de las filas persas, los mandos empujan a los suyos hacia adelante. El frente no avanza solo por impulso propio, también avanza empujado por disciplina, por coerción, por la presión de quienes están atrás, y eso vuelve la imagen más brutal. No solo hay hombres intentando abrirse paso, sino hombres obligados a seguir entrando en un espacio ya atascado de cuerpos, miedo y violencia. Los griegos, sabiendo que no existe retirada posible, pelean de otro modo. No es una furia heroica en el sentido decorativo que inventará después la leyenda. Es algo más frío y más útil, la lógica de quien sabe que ya no se está salvando a sí mismo. Cada minuto ganado ya no le pertenece a quienes se han ido, a quienes todavía podrán replegarse, a quienes pelearán después. Cuando las lanzas se rompen, quedan las espadas. Cuando las espadas empiezan a no bastar, queda la distancia corta, el cuerpo agotado, el combate reducido a una violencia sin estilo. En medio de esa presión cae Leónidas, y con su caída, el centro simbólico de la línea se convierte también en un problema físico inmediato. El cuerpo del rey pasa a ser objetivo. Recuperarlo importa, no por sentimentalismo, sino porque incluso muerto sigue organizando el sentido del combate. La lucha por él lo demuestra mejor que cualquier inscripción posterior. Los griegos empujan, rechazan al enemigo, vuelven a cerrarse alrededor del cadáver. Durante un instante breve, la resistencia todavía parece capaz de ordenar el caos en torno a algo, pero ese instante no dura. Los hombres que han bajado por la ruta alta se acercan. La noticia obliga otra vez a cambiar de postura. La fuerza restante retrocede, busca la parte más estrecha que todavía puede usar, vuelve detrás del muro transversal, finalmente se agrupa en una pequeña elevación, un punto mínimo de terreno donde ya no hay verdadera defensa,
solo concentración final. Ahí termina la versión real, no con una frase perfecta, no con una imagen pulida, no con una victoria moral visible para los que están dentro de ella. Termina con un resto de hombres apiñados en una altura pequeña, cercados por todos lados. Algunos aún conservan espada, otros pelean con lo que queda de sus fuerzas. Los persas derriban partes del muro, presionan de frente, rodean, cierran, y al final la resistencia desaparece bajo una lluvia de proyectiles. Esa imagen importa porque destruye la fantasía de un final limpio. La defensa no concluye en triunfo, no concluye en belleza, no concluye en equilibrio heroico, concluye en saturación, concluye en el instante en que el paso, que durante 2 días había reducido al imperio a un embudo, deja por fin de proteger a quienes supieron usarlo mejor. Y ahí queda la verdad más útil de Termópilas, no 300 contra todos, no una leyenda cerrada y pura, no una victoria griega que nunca existió. Lo que hubo fue una defensa de coalición, una retaguardia abierta, una retirada parcialmente salvada y una derrota griega que, aun siendo derrota, compró tiempo, memoria y futuro político para lo que vino después. Por eso el lugar donde se rompen los héroes no es donde desaparece el valor, es donde el valor descubre que ya no puede salvarse a sí mismo y aún así sigue cumpliendo su función.